Bien, chicos, desde antes hemos hablado sobre el tema de las familias. Hemos visto que tú tienes una familia y que yo también tengo una familia, chicos. Pues ahora vamos a hablar, ¿saben de quién? ¿Quién es él? Jesús. Vamos a hablar de Jesús. ¿Ustedes saben si Jesús también tuvo una familia como tú y como yo? Sí, él también tuvo una familia, él también fue niño. No crean que fue de frente un hombre adulto, no, él fue niño también. Él nació de María y de José, que fueron sus padres aquí en la tierra. Y aquí está Jesús cuando era niño. Entonces, ¿quiénes conforman la familia de Jesús? Y es la familia más importante de todas, Jesús y José, la familia de Jesús. Entonces, la familia más importante aquí en nuestra tierra es la familia de Jesús. ¿Y quiénes la conforman? José, María y Jesús. Les voy a contar algo. Dicen que Jesús era un niño muy aplicado, muy educado, porque sus padres siempre lo educaron con amor. Aparte, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces dice que Jesús era muy bueno, que ayudaba a papito José en casa con los trabajos de carpintería, porque José se dedicaba a ser carpintero, hacía muebles, hacía sillas, hacía mesas. Y Jesús, como era un buen niño, siempre ayudaba a su papá. Pero también ayudaba a María con los animales, ¿no? A darles de comer, ¿no? A cuidarlos. Jesús era un niño muy obediente, muy bueno, chicos. Dice que un día tuvieron que ir a Jerusalén a pasar las Pascuas. Y cuando fueron caminando, ya para llegar a Jerusalén, dice que Jesús vio el templo, la sinagoga, que habían unos sacerdotes que estaban predicando la palabra de Dios. Entonces Jesús caminaba con José, con María y con sus demás familiares, caminaba y escuchaba la palabra, y eso le atraía, dice, ¿no? Cuando escuchaba hablar de Dios, lo atraía. Entonces cuando terminaron ya de escuchar a los sacerdotes de esas épocas, dice que José y María dijeron, ya nos vamos a Nazaret. Entonces le dijo, vamos Jesús. Y José y María y toda su familia se fueron caminando y se regresaron a Nazaret. Entonces dice que José y María regresaron a Nazaret con toda la familia. Y como era tanta la familia, los animales, todo que venían caminando, no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, chicos. Jesús se había quedado en el templo, a escuchar a los ancianos y a conversar con los ancianos. Jesús era un niño muy hábil, muy inteligente, dice, ¿no? Su sabiduría era grande, ¿no? ¿Por qué? Porque su Padre verdadero, que era Dios, le había dado una sabiduría muy grande, en la cual iba creciendo y se iba desarrollando. Y empezó él a conversar con los ancianos y los pastores de la sinagoga. Él se entretuvo hablando de Dios con los ancianos. Mientras José y María estaban preocupados cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. María, ¡oh Jesús! ¿Dónde está Jesús? José, Jesús no está. Vamos a regresarnos a Jerusalén. Se fueron a Jerusalén y encontraron a Jesús que estaba conversando con ellos. Entonces José y María le dijeron, hijo, ¿por qué nos haces esto? Le dijo, nos tenías preocupado. Pero Jesús, como era un niño tan sabio, le dijo, ¿por qué te preocupas por mí? ¿No ves que estoy en la casa de mi Padre? Entonces María se dio cuenta que Jesús sabía que Dios era su Padre, ¿no? Que él ya sabía, que por eso que le gustaba escuchar mucho la palabra de su Padre Dios, ¿no? Entonces dice que se regresaron con Jesús a Nazaret. Ustedes se dan cuenta, chicos, que Jesús siempre ha sido un chico muy obediente a sus padres y les pidió disculpas a sus papitos. Le dijo, papito y mamita, discúlpenme por haberme quedado sin su permiso. No me di cuenta y me entretuve, ¿no?
Por eso que siempre cuando hagamos algo que no es tan bueno, debemos pedir disculpas a papito y a mamita. Entonces, María y José se regresaron con Jesús a Nazaret. Se dieron cuenta, chicos, cómo Jesús fue un niño como tú y como yo cuando era niña. Sí, Jesús fue un niño como tú, muy amoroso con José, con María, que eran sus padres, y muy atento también a todas las cosas de Dios, chicos, porque era un chico muy bueno, muy dulce, ayudaba a los pobres, ¿no? Le encantaba ayudar a todo el mundo. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que Jesús también tuvo una familia muy hermosa, que es María y José. Muy bien. Les voy a dejar un videíto. Pasado algún tiempo, María y José volvieron a Nazaret, que era el pueblo donde vivían antes de nacer Jesús. En Nazaret vivió Jesús con sus padres la mayor parte de su vida. José era carpintero, construía puertas, ventanas y muebles. También hacía arados y ruedas. María trabajaba en casa, hacía el pan, preparaba la comida, iba a buscar agua al pozo. Jesús siempre ayudaba a sus padres. Los días de diario, los niños iban a la escuela, que estaba en la sinagoga. En la escuela aprendían a leer y a escribir y estudiaban los escritos de la Biblia. Los días de fiesta, Jesús también iba a la sinagoga con sus padres. La sinagoga era el lugar de reunión y de oración. A Jesús le gustaba jugar con otros niños en la calle. Los niños tenían juguetes de madera y de trapo. También jugaban con cosas que hacían ruido, como cascabeles, carracas o silbatos. Jesús quería mucho a sus padres y siempre colaboraba con ellos. Sus padres le enseñaron a amar a Dios, a compartir y a ayudar a los demás.